Todavía no lo sabemos. No Bien, sabemos. seguimos entonces un poco con la información, con lo que veníamos hablando en realidad, que es principalmente de la situación económica y social de este país, que es Exactamente. muy difícil salir de ese tema porque es lo que nos tiene a todos muy preocupados y en vistas de cuáles los próximos pasos a seguir. En línea con esto, para entender un poco más de esta coyuntura, estamos ya en comunicación con Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación y presidente nacional del Partido Unidad Popular. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Jerónimo de Radio Trinchera, te saludamos. Sí, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por el tiempo, por el contacto. Queríamos, bueno, en primer lugar, conversar un poco sobre el análisis, ¿no?, que se hace en primera instancia de esta situación. Venimos de hablar de el dato, ¿no?, que arrojó el INDEC en el día de ayer respecto a un 20% de inflación mensual, 200, más de 250% anual. Hoy se discute el salario mínimo vital y móvil. Vemos que el gobierno no quiere discutir paritarias nacionales, recortes y ajustes en muchos ámbitos. ¿En dónde crees que hay que poner el ojo hoy y dónde crees que está el principal factor para discutir de lo económico y lo social? Mira, yo creo que lo que hay que tener es un enfoque claro de a dónde está yendo el gobierno para efectivamente posicionarnos, abrir niveles de acuerdo, organización y desarrollo político que permitan frenar una estrategia que no hace más que profundizar el daño y el sufrimiento social de nuestra gente. Acá hay una estrategia que tiene algunas claves centrales. La primera es la construcción de un formato político autoritario y represivo que tiene dos componentes. Uno, la estrategia de limitación del accionar sindical por diferentes mecanismos y el protocolo antipiquetes tan mentado y conocido, sumado a la decisión del gobierno de buscar la suma del poder público por la vía de lo que aún está vigente, que es el decreto 7023 de diciembre del año pasado, en donde ese decreto, que aún está vigente, que lamentablemente el Parlamento no ha rechazado y que tampoco la justicia se ha expedido sacando puntuales casos, como puede haber sido el caso de la justicia laboral, la justicia no ha dicho nada todavía sobre la inconstitucionalidad de un decreto que lo que tiene como diferencia central respecto a otras experiencias y otros gobiernos, que es una verdadera reforma constitucional que pretende reordenar la Argentina en términos económicos, sociales y políticos en beneficio de los grandes grupos empresarios, tanto locales y extranjeros, y de los acreedores de la deuda pública. Esa es la primera clave, la búsqueda de la suma del poder público, que es algo que está claramente tipificado en la Constitución Nacional como traición a la patria y que debería ser el objetivo número uno hoy para frenar la capacidad de darle soporte institucional y legal a la estrategia que el gobierno lleva. Y después lo que tenemos es una estrategia que viene de la mano de lo que el propio decreto también establece, que combina una fuerte devaluación con la desregulación general de los precios, produciendo, por un lado, una demolición de los ingresos de la mayor parte de la población, y lo que hemos tenido han sido caídas sustantivas del poder adquisitivo tanto en diciembre como en enero. Hoy, vos decías bien, se da la discusión del salario mínimo, el salario mínimo vital y móvil, hoy está por debajo de lo que, o sea, está en 156.000 pesos, es inferior a lo que es la canasta de pobreza de una persona, que es de 193.000 pesos según el INDEC, ni siquiera cubre la canasta de pobreza individual, ni que hablar de la canasta de pobreza de carácter
carácter familiar, que está cercana a los 600.000 pesos, y la canasta de indigencia familiar de 4 personas, que está en 250.000 pesos. Así que el nivel de deterioro del salario mínimo, que respecto, por ejemplo, al 2015 es del orden del 50%, y que se agravó durante el curso de los meses de diciembre y enero, eso es lo que está en discusión hoy. Veremos qué es lo que termina pasando, pero claramente la estrategia gubernamental es el derrumbe de los ingresos de la población, induciendo un proceso recesivo que es el que en todo caso aparece como el único ingrediente antiinflacionario, en donde los precios se desaceleran al compás de la caída de la actividad económica. Acá lo que inducen es una mega inflación que destruye los ingresos, produce una mega recesión y da como resultado el derrumbe total de los ingresos, obviamente la destrucción de empleo, con lo cual el tema ocupacional va a comenzar a tener un papel más sustantivo. Y todo este proceso, a su vez, lo que hace es, vía mecanismos de desregulación y de privatización que están previstos, abrir la puerta a un nuevo esquema de negocios fuertemente asociado a consolidar una Argentina extractivista, es decir, demolición de ingresos y una Argentina extractivista que tenga que ver con una Argentina donde aparezcan los paraísos para las inversiones extranjeras y locales sobre nuestros recursos naturales, que abren la puerta al desmembramiento de la Argentina. Acá es una estrategia de fuerte componente de disolución de lo que es el espacio nacional. Claudio. Acá hay una Argentina que va dando lugar al paraíso extractivo del litio en el norte, el paraíso de la soja en el corredor central, la república de los hidrocarburos en el sur. Hay una amenaza de disolución nacional, y en ese contexto, con esos objetivos, hay un último punto que es también clave en esta estrategia, que es la dolarización como un mecanismo que de alguna manera trata de cancelar cualquier intento de volver a una estrategia de desarrollo. La dolarización implica la destrucción de las herramientas que el Estado tiene en términos de políticas monetaria, fiscal y cambiaria para poder discutir una estrategia de desarrollo. Así que la suma del poder público, el autoritarismo y la represión, mega inflación y mega recesión para consolidar los negocios de un escenario de extractivismo al palo, y por otro lado la dolarización como clave para poder cancelar cualquier intento de retornar a un proyecto popular, son las claves del proyecto en curso, que, como digo, merece un nivel de consideración para todas las fuerzas populares para privilegiar cómo se le ponen límites a esto, que creo que además en este momento tienen el tema de voltear el DNU 7023 una clave principal, y en el tema de mantener una política muy clara de conflicto social frente a la estrategia permanente de saqueo del bolsillo popular, como algo que hay que tratar de sostener en el tiempo para vencer este objetivo. De hecho, seguramente vamos a tener una resolución en el Consejo del Salario que no va a tener demasiado que ver con las necesidades Claudio, que los trabajadores efectivamente tienen. Ese es el cuadro en el que estamos y sobre el que efectivamente creo que hay un desafío importante para las fuerzas populares, porque lo que tenemos también es una matriz institucional que de alguna manera domina el Parlamento y domina la justicia, ahí te iba a que hace que consultar. el sistema institucional no haya respondido como corresponde. Es inentendible que todavía el DNU siga vigente, que el Parlamento no lo haya rechazado, que la justicia no haya dicho absolutamente nada. Eso nos habla de una matriz fuertemente conservadora que prima en ese sistema institucional, y que me parece que en ese sentido hay que redoblar el papel de la calle, de la movilización, del debate y de la organización de nuevas propuestas políticas para poder de alguna manera acompañar la resistencia que de hecho está presente con superar la situación de orfandad en alguna medida en la que ha quedado el movimiento popular en nuestro país como resultado de lo que ha sido el fracaso de la experiencia anterior del Frente de Todos.
Claudio, ¿qué tal? Te consulto. Bueno, hiciste todo un recorrido. Sabemos que el DNU quizás haya sido uno de los puntos principales donde se pone en quiebre muy rápidamente atrás asumir el gobierno. El Estado no sé si sí, el Estado de Derecho, ¿no? El conocimiento como lo tenemos hasta ahora de el sistema legal incluso. ¿Qué pasa ahora con en el Congreso? Digo, ¿qué instancias quedan para poder frenarlo? Efectivamente hay posibilidades de que eso suceda. Ya tenemos que dar por hecho que el DNU es algo que ya se instaló. Digo, también entendiendo qué rol podrían tomar tanto los movimientos populares como los movimientos sociales, el movimiento nacional y popular, ante esta vigencia, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia. No, digamos, las posibilidades de voltearlo en el Congreso existen en tanto y en cuanto se construyan las mayorías, y creo que hay que, digamos, construir las condiciones políticas como para presionar a nivel de la institucionalidad, tanto en el Parlamento como en la justicia, para que efectivamente esto se pueda lograr. Lamentablemente esto tendría que haber ocurrido de manera inmediata. El decreto de necesidad de urgencia, que sigue vigente, prácticamente cierra el funcionamiento parlamentario. Cualquier parlamento que se precie de sí mismo ya lo debería haber rechazado. En este sentido hay una demora inexplicable. La comisión bicameral que debería haberse constituido para emitir un dictamen y que las cámaras, tanto de diputados y senadores, rechazaran el decreto, no se constituyó, el plazo se venció. Ahora lo único que queda es la autoconvocatoria tanto de las cámaras de diputados como de senadores para efectivamente debatir el decreto y rechazarlo. En este sentido, nosotros presentamos en las últimas semanas una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público sobre la hoy vicepresidenta Victoria Villarruel, que está al frente del Senado, porque habiendo existido un pedido de sesión especial presentada por 5 senadores para debatir el DNU, y existiendo en el reglamento del Senado una cláusula, una norma que establece con claridad que frente a un pedido de sesión especial la presidenta del Senado está obligada a poner fecha, bueno, nunca se puso fecha, han pasado semanas desde que esto ocurrió. El plazo que tiene la presidencia del Senado para fijar la fecha es de 1 semana, ese plazo está vencido. Ahora hay una nueva presentación que está en curso, y lo que claramente está haciendo la vicepresidenta es, digamos, obstaculizar la posibilidad de que el Senado discuta el decreto. Claro. Y hay que avanzar en esta dirección, tratando de que la justicia aparte también haga el control de constitucionalidad que corresponde. Sí. Nosotros presentamos un amparo que no tuvo suerte, pero vamos a escalar hacia la Corte para tratar de obligar a que la Corte se expida. Hay que aprovechar todos los recursos institucionales para tratar de que estos funcionen como debieran funcionar, y hay que tratar de unificar, digamos, la estrategia política general de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, del campo sindical y de las fuerzas políticas, en dirección a que esta sea una prioridad, voltear el decreto. Y creo que además, si sigue habiendo una estrategia de gobernar por decreto, que es lo que de alguna manera desde un comienzo ha estado presente por parte del presidente Milei, hay que evaluar el tema del juicio político sobre el presidente como una clave importante que tendríamos que considerar. Acá, digamos, hay que hacer funcionar los resortes institucionales y democráticos que existen sobre la base de los niveles de presión popular y organización callejera que podamos alcanzar. ¿Ves viable que se pueda realizar con las mayorías un juicio político al presidente? En caso de que siga gobernando por decreto. En realidad, la única razón por la cual el presidente puede estar haciendo lo que hace es porque quienes fueron votados no para acompañar esta propuesta, sino para acompañar otras, le están dando aval, claro. Digamos, porque en realidad
este presidente tiene solo 38 diputados y 7 senadores. Sí. Si logró una media sanción de la ley ómnibus antes de que ésta se cayera, Sí. Fue porque fuerzas políticas que fueron votadas para sostener el control sobre este gobierno, lejos de hacerlo, lo que están es validando su estrategia y su comportamiento. Claro. Así que en este sentido, yo creo que la construcción de un consenso social dominante, de rechazo a lo que implica no poder debatir el rumbo de la Argentina, sino que nos impongan un cambio constitucional por decreto, que eso es lo que en la práctica pretende hacer el decreto de necesidad y urgencia. Esa estrategia es la estrategia más peligrosa que se ha desatado en los últimos tiempos en la Argentina y que además tiene como punto de llegada el intento de dolarizar el país para tratar de directamente terminar con todo vestigio de soberanía y con la posibilidad de abrir la puerta al desmembramiento del país. En ese contexto me parece que es en el que estamos y me parece que es un contexto que obliga a revisar prácticas, propuestas y planteos para tener la mayor eficacia posible y obligar a que tengan que funcionar los controles institucionales que efectivamente existen. Ahí nombrabas el tema de la dolarización, ¿no? Ayer hablábamos en el bloque anterior, dio una entrevista el presidente, no sé si estuviste mirándola, chusmeándola, pero quería consultarte, ¿no? Que cambió de nuevo la perspectiva, nombró libre competencia de moneda. Eso más o menos nos podés explicar a qué se quiso referir el presidente con ese nuevo título. Sí, lo que quiere decir es que en lugar de que vayamos a una definición del dólar como la única moneda que circula, lo que vamos a tener es un proceso donde van a poder existir, de hecho ya está planteado en el propio decreto, el tema de la modificación del código, el código comercial en la Argentina, de manera tal de que los contratos se puedan hacer en la moneda que se pacte, y consecuentemente cada digamos actividad económica podrá pactar su funcionamiento en la moneda que mejor le plazca. Esto, vuelvo a decirlo, digamos, cuando uno tiene más de una moneda, también tiene más de un país. Digamos, y acá todo el proceso que se está dando contribuye a la desarticulación general de la Argentina. Un proceso que además se viene dando, no es nuevo. De hecho, en gran medida Milei gobierna como resultado del desmembramiento político del país, donde prácticamente 20 provincias eligieron sus autoridades con independencia de la cuestión nacional, y consecuentemente eso hizo posible que la elección general nacional no tuviera un correlato con las elecciones locales y permitiera que un outsider sin implantación territorial de ninguna naturaleza pudiera estar hoy gobernando la Argentina. Si hubiera habido elecciones generales simultáneas, seguramente Milei no hubiera ganado. De hecho, cuando fue la elección, las únicas elecciones en las que Milei gana es en la PASO y en el balotaje, que son elecciones donde no había elecciones a nivel territorial. Cuando las hubo, que se discutían diputados nacionales y senadores en cada localidad, Milei pierde la elección, que es en la primera vuelta y que es la que define el reparto institucional. Claramente el desmembramiento político de la Argentina ya viene produciéndose, está asociado también a las definiciones que se tomaron en su momento a partir de la Constitución del 94, donde se le transfirió el dominio de los recursos naturales a las provincias, y eso también produjo que se fueran consolidando experiencias provinciales, verdaderos sultanatos, digamos, y partidos provinciales que van creciendo cada vez más y teniendo más entidad en el armado de la Argentina. Así que ese proceso de desmembramiento tiene un correlato también en los procesos de, digamos, de abrir una libre competencia de monedas, donde cada actividad puede funcionar como quiera, y también en el hecho que también está pasando como fruto de
las restricciones y el proceso de ajuste sobre las finanzas provinciales, que está empezando a abrir la discusión de que cada provincia puede emitir su propia moneda. O sea, todo esto no hace otra cosa que contribuir a la desarticulación general de la Argentina, y creo que ese es el escenario en el que estamos. Así que la libre competencia es el camino hacia la dolarización. Bien. Sobre la base de poner al peso en competencia con el dólar, que en todo caso era la propuesta que en todo caso llevaba Juntos por el Cambio. O sea, Milei hablaba de dolarización y Juntos por el Cambio con Melconian hablaba de la libre competencia de monedas. Es el tránsito hacia el proceso de dolarización. Bien, Claudio, bueno, te agradecemos por el tiempo, por toda la explicación, la verdad que muy clara, y bueno, estaremos hablando, que nos quedaron varias cosas también que nos gustaría poder profundizar un poco más, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, te agradecemos por el tiempo y por el contacto. No, al contrario, agradecido yo por la convocatoria y a disposición. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Un saludo muy grande. Pasaba por el aire de Radio Trinchera de ATP Claudio Lozano, ex director del Banco Nación, presidente nacional de Unidad Popular, economista. Sí. Se notó claramente, nos dejó en claro bastantes puntos respecto de, bueno, cuál es el proyecto, no solo los puntos en particular del el plan político de Javier Milei, sino el plan estratégico, claro, ¿no? El para qué de todo esto que estamos sufriendo y viendo todos los días. Lo que por ahí Lilita Carrió llama como, lo que Bullrich llama como la idea, ¿viste? Sí. Salió y dijo que penetre la idea, que quede la idea, o sea, más allá del cambio, más allá del proyecto, más allá del color, que penetre la idea. Y la idea, en este caso, claramente es un proyecto de disolución nacional, ¿no? Total, desmembrar a la Argentina. 11:27 de la mañana, nos vamos y volvemos, sigue a full la batalla en redes sociales por la fórmula de conducción. Yo vengo perdiendo por goleada, pero no importa, ¿saben qué? Yo solo quiero aclarar que yo no fui parte de este juego, o sea, yo no decidí que este juego se haga, no tiene que ver con algún tipo de juego egocéntrico de mi parte, por si alguno lo está pensando y me está acusando de tal En Instagram cosa. Está por afano Ari Goyo. En todos lados, yo creo que hay bots. Sé. Hay bots. Acá hay algo raro. Acá hay un ejército de trolls. Acá hay algo raro. Cerimedo, salí de acá. Ya volvemos.